Muchas gracias a todos por estar acá, sobre todo a la gente joven que está ahí, que son el futuro de todas estas ideas que están conversándose. A Alejandro, ¿no es cierto?, al Centro Universitario Porvenir, a la municipalidad que nos acoge e impulsa esto, y a mi hijo que está ahí al fondo, que me acompaña, además de ser compañero de vida, es compañero de terreno también ahora, que está más grande. Así que un aplauso para la gente joven, yo creo que se lo merece, que son el futuro. Bueno, esta imagen es tomada del avión, es una imagen de Torres del Paine donde se observa un conjunto de lagos. Vamos a ir descubriendo cuál es el secreto que esconden estos lagos. ¿Ah? Estamos en el contexto del cuarto coloquio de turismo internacional y después se viene en Punta Arenas el segundo encuentro internacional de turismo científico. Así que los que puedan ir, asistan, va a ser una muy buena instancia para seguir impulsando el turismo acá en Tierra del Fuego. ¿Qué son las microbialitas o estromatolitos? Son más o menos sinónimos. Entonces, esa es la primera pregunta. Y hay una definición del año 87 de Burn and Moore y dice que son depósitos, es medio enredado, es como un trabalengua, depósitos organosedimentarios, o sea, orgánicos y sedimentarios. O sea, tienen las dos componentes, tanto geológica como biológica, que resultan de la acreción, o sea, de la aglutinación, de comunidades microbianas bénticas, o sea, que viven en el fondo de los lagos o del suelo de los mares, que atrapan sedimentos y o forman focos para la precipitación de minerales. En esta lámina vemos una cianobacteria filamentosa, que es una alga macroscópica, es una bacteria macroscópica. Uno con la lupa, esta que yo tengo acá, o a simple vista las puede observar. ¿Y qué se ve en ella? Se ve un conjunto de células amarradas unas con otras. Externamente están cubiertas por un exopolímero, un moco, un gel. ¿Ah? Y dentro de ellos se ven estos pequeños granos de cristales de carbonatos, en este caso. Y esas son la principal responsable. ¿Qué es lo que ocurre? En ese exopolímero está una foto de un microscopio electrónico de barrido mucho más detallada, donde se ven el gel, digamos. Ese gel es súper importante en la formación de estas colonias porque es un medio, un hábitat donde se pueden concentrar el calcio, el sodio y los elementos químicos. ¿Ah? Y eso produce, a través del proceso de nucleosíntesis, que estos pequeños núcleos de cristales terminen fosilizando o momificando al alga que queda viva adentro y después intenta salir buscando la luz porque son fotosintéticas. Era verde porque tiene clorofila en su interior. Entonces, ellas lo que hacen es inhibir la producción de ácido carbónico. Entonces, el pH del agua donde ellas habitan normalmente tiende a ser más alcalino. Y esa inhibición produce un proceso de precipitación de carbonato que después crece por nucleosíntesis. Eso es en palabras. Después, posteriormente, un trabajo muy sintético que logra agrupar el conocimiento de decenas de años, es el trabajo de Dupras, donde él observa y clasifica los tipos de clasificación y cambia el concepto geológico de minerales. Incorpora un concepto nuevo que es el proceso de biomineralización, que son organominerales. Entonces, comúnmente está el proceso de mineralización que conocemos, ¿no es cierto? Pero él amplía este proceso y ve distintos tipos de clasificación de minerales. Uno son los organos minerales y la biomineralización. La biomineralización son las que forman los exoesqueletos, por ejemplo, las conchitas, ¿no es cierto? O nuestro esqueleto, eso es biomineralización. La organomineralización no lo produce directamente el organismo, sino que induce la precipitación de minerales. Esa es la diferencia. Y él amplía el concepto y fue un cambio muy importante a nivel científico. Acá tenemos otra foto de Laguna Amarga. Estas son las cianobacterias que hay en Laguna Amarga, en Torres del Paine. ¿Y cómo crecen estos organismos? Esto lo hizo la NASA, ¿no es cierto? Una película muy desarrollada, pero que trata de explicar. Ellos viven a través del sol. Son fotosintéticos, entonces ellos crecen, buscan el sol, de esos consumen energía, y muchas veces si es que no lo aplastan sedimentos, entonces a veces lo aplastan sedimentos y forma una lámina rica en sedimentos con algunas algas intercaladas en un tejido,
pero otras veces no precipitan sedimentos y logran fosilizarse y forman una capa más blanca. Entonces van formando una laminación con sedimentos y precipitada, con sedimentos precipitada, y así van creciendo de esa manera. Y van formando un cuerpo que se llama estromatolito. Estroma es de capa, y lito es de roca. Entonces son estromatolitos. Entonces los estromatolitos son laminados. Entonces, ¿pero cuál es la importancia de estas colonias? ¿Por qué son tan relevantes? Y son relevantes desde tres perspectivas. Son análogos de los orígenes de la vida, son análogos de la vida que puede existir en otros planetas, y también son muy importantes porque tienen un conjunto de procesos bioquímicos muy poco investigados. Entonces sus aplicaciones industriales son muy diversas y están recién empezando a conocerse. Entonces hay que remontarse a los orígenes de la formación de nuestro planeta, y el nacimiento del sistema solar, la mayoría de los elementos estaban en una fase gaseosa y rotaban en torno a una nube, una nébula interestelar. Y ahí empezaron a condensarse pequeñas partes dentro de esos planetas por un proceso que se llama de acreción de planitesimales. ¡Pum! Empezaban a chocar unos con otros dentro de esta nébula. Y producto de que este disco se empezaban a comprimir los gases y formar y precipitaban minerales, y el proceso de acreción empezaba a existir, cada una de estas colisiones entregaba energía al sistema y logra formar un gran planeta, que es un planeta de magma, ¿sí? Una lava, un planeta de magma, una bola de magma caliente, la cual primariamente forma una corteza muy delgada y forma una atmósfera primitiva que estaba compuesta fundamentalmente por gases volcánicos, que son azufre, sulfato, metano, ¿no es cierto? Mucho CO2, y era una atmósfera caliente, polvorienta, súper tóxica, que realmente no tenía condiciones para generar vida en ella, estaba libre de oxígeno. De hecho, un aspecto importante es que los vestigios y el por qué se piensa que la atmósfera y los océanos eran reductores en esos momentos es porque los océanos o las rocas del Arqueano muy antiguas, de 3.4 a 3.800 millones de años, las primeras rocas que se encuentran eran lutita, chert, que son rocas anóxicas, pero además tenían bandas de hierro precipitado. Y esos son indicadores de que la atmósfera en un comienzo estaba libre de oxígeno el planeta. Y en ese contexto aparecen los primeros océanos, entonces se genera una atmósfera, precipitan los primeros gases y forman líquidos, y en este ambiente sin oxígeno reductor aparecen las primeras evidencias de vida. En Australia, en el grupo Pilbara, que es la evidencia de vida más antigua que se encuentra en el planeta, que tiene 3.400 millones de años, y si se fijan, son colonias de estromatolitos que están fosilizados. Entonces son esta secuencia de capas blancas, negras, y que se ven acá en más detalle, y aquí se ven las cianobacterias filamentosas, ya en un microscopio electrónico de barrido. Entonces los primeros orígenes de la vida en el planeta son este tipo de colonias, y el estudio de ellos nos permite resolver cómo se origina la vida en el planeta, que es una historia que avanzó, ha tenido avances importantes desde la física más que desde la biología. Es bien interesante. Las primeras teorías sobre el origen de la vida que logran convencer a mayor cantidad de gente vienen desde la física. Aquí tenemos distintas evidencias encontradas en distintas partes del planeta, digamos, en Sudáfrica, en Canadá, en Australia, que muestran estas cianobacterias fosilizadas dentro del registro fósil. Entonces podríamos hablar que el planeta durante hasta los 540 millones de años era un planeta fundamentalmente habitado por bacterias, donde solamente existían bacterias, hongos y algas. Entonces era un planeta bacteriano fundamentalmente. Entonces la mayor parte de la historia de nuestro planeta ha sido habitado por bacterias, pero uno de los grandes enigmas del planeta es qué sucede, porque a los 540 millones de años se expande la vida en el planeta, y de los 3 filum que vienen, los 4, aparecen 32. Dentro de ellos, nuestra Eva, digamos, que son nuestro ancestro
que genera a los vertebrados. ¿Eh? 3 minutos. Entonces el presente es la clave del pasado. Entonces estudiar el presente nos permite entender nuestro pasado. Eso es un paradigma que es muy importante de la geología, ¿no? La observación del presente es clave para entender el pasado, pero también es clave para entender el futuro. ¿Y por qué? Porque puede existir vida en otras partes del sistema solar o en otro sistema solar o en otros planetas. ¿Y qué tipo de vida se espera encontrar? Por ejemplo, en la luna de Europa, en Júpiter, que está cubierta por un casquete polar, ya Black Smoker, en las partes bajas se espera encontrar bacterias. Y este tipo de bacterias, bacterias de ambientes extremos. Entonces, estudiarla en el planeta nos permite tener hipótesis y saber cómo investigar la vida en otras partes del sistema solar o en otros planetas. Este es Marte. En Marte, si uno encontrase algo, Marte estuvo lleno de agua en algún momento, pero tenía una gravedad tan chiquitita que perdió su atmósfera rápido y los mares se evaporaron, pero se conservan en los casquetes polares, los cuales se espera que sean muy ricos en carbonatos. Y si vamos a encontrar un tipo de vida ahí, lo más probable es que sea un trombolito o un estromatolito muy similares a los que hay acá en Laguna Los Cisnes o en Patagonia. Entonces el presente es clave para entender nuestro futuro. No quise hacer hincapié en los aspectos de aplicaciones biotecnológicas, pero son conjuntos de bacterias muy complejas, donde viven los ambientes donde hay estromatolitos y donde se han descubierto mucha cantidad de especies de bacterias nuevas y que generan procesos de catalización bioquímica importantes. Es un aspecto más comercial, ¿no? Quería destacar a Caldenius porque aquí en Tierra del Fuego, después Juan Carlos va a ahondar en esto, pero al lado de Laguna Los Cisnes existe un conjunto de morrenas y que fueron mapeadas en esos entonces, el año 32, por Caldenius, que es uno de los padres de la glaciología patagónica. Bueno, este es un trabajo, los primeros colonias de trombolitos y estromatolitos que se definen como tales fueron un trabajo que hicimos en conjunto Alessandro Airo conmigo, hace muchos años atrás, hace como 10, 12 años atrás, que partimos en el año 2004, ¿ah? Y que logramos clasificarlos y entenderlos qué eran, qué se observaba ahí. No obstante, no fuimos los primeros en observarlo, existieron varios exploradores como Gunther Pluschow que lo observó con anterioridad. Entonces, este es Torres del Paine. En Torres del Paine, que es la foto que mostré al principio, está sacada en esta dirección, se ve el lago Sarmiento, Laguna Amarga, pero hay 6 o 7 lagos más que tienen estas colonias, lo cual es una anomalía planetaria. En muy pocos lados del mundo hoy se observan este tipo de colonias de microbialitas, de estromatolitos, ¿ah? Y son una anomalía planetaria y de interés mundial. De hecho, una historia rápida es que hace unos 8 años atrás nos contrató un premio Nobel, Richard Robert, para intentar proteger estas lagunas. Muy preocupado porque estaban fuera del parque, él desconocía que estaban estas. Entonces hay un interés de la comunidad científica importante detrás de ello. Y se genera una zona bien particular ahí donde la evaporación es mayor que las precipitaciones. Entonces los lagos cerrados, endorreicos, tienden a concentrar sus elementos químicos en su interior, al igual que en Laguna Los Cisnes. Y ese es un factor común. Entonces, en esa laguna donde existen morrenas y la evaporación es mayor que la precipitación, se generan estas colonias, que es un análogo a lo que pasa aquí en Laguna Los Cisnes. Tengo un complejo morrénico que las bordea, una laguna endorreica que se está evaporando y que precipita menos. Entonces, ha ido retrocediendo su nivel y concentra los elementos químicos dentro de ella. Si se fijan, en el margen de estas lagunas se observan distintos niveles, la terraza T4, T3, T2, T1, que muestran un retroceso. Y en este último nivel, cerca de los 80 metros, más o menos sobre el nivel, se observan estas colonias, que también marcan una historia de niveles. Entonces sirven para reconstruir la historia de esa laguna y la historia climática que está asociada en esa laguna. En Laguna Amarga pasa lo mismo. Existen estas colonias microbianas acá en los márgenes, aquí y ahí, y un conjunto de terrazas lacustres en sus márgenes, las cuales fueron estudiadas, caracterizadas, ¿no es cierto? Y tienen un nivel de estudio bastante alto. A partir de ellas, de estos cambios de terrazas, se pudo obtener el impacto del cambio climático que ha tenido en esas lagunas.
Entonces aquí hay una imagen del 89, del 86, otra del 99, y a partir de eso uno puede calcular el cambio de volumen, y lo que se observa es que estas lagunas han tenido un decrecimiento anual importante dentro de ellas. Entonces, en estas lagunas que hay, que esconden este secreto de los orígenes de la vida, existen colonias microbianas, al igual que hay en Laguna Los Cisnes. Entonces aquí están las colonias de Laguna Amarga. Ahí se observan los estromatolitos viviendo en el lago. Ahí están las colonias que forman formas de bulbos. Existen otras formas que están acá, pioneras, que empiezan a colonizar y unirse a un cuerpo mayor y terminan formando un gran tapete. Si uno saca uno de estos domos que están ahí y lo parte por la mitad, encuentra esta laminación rica en sedimentos blanco, negro, con precipitación de minerales y de sedimentos en un estado reductor, que está en descomposición la materia orgánica. También en uno de sus márgenes se observan estos manantiales ricos en fierro que precipitan travertinos, comúnmente asociados a fallas tectónicas importantes que logran ascender fluidos más profundos. Y acá están las colonias del lago Sarmiento, que están por 8 metros sobre el nivel del lago y 25 metros de profundidad, actualmente vivos, y son distintos. Si se fijan, no forman láminas, son más tromboídeas, son más caóticas su formación, por eso se clasifican de otra manera, se llaman trombolitos. Entonces, acá hay una de las colonias afuera del agua, un trombolito. Acá un amigo, el Alessandro, buceando y metiéndose y tratando de encontrar vestigios bajo el agua. Airo, el 2009. Y aquí está un corte de ello y se observa que aquí están las cianobacterias viviendo en el margen, lo cual induce la precipitación de carbonato, pero precipitan mucho más rápido que los de Laguna Amarga y forman esta estructura más caótica. Aquí hay un zoom de ellas, ¿no es cierto? Entonces forman trombos, por eso se llama trombolito. Acá tenemos otro trombolito, un gran edificio, se describen como forma de edificios viviendo debajo del agua. Y aquí está Günter Plutchow, el año 1919, ¿no está Alfredo por ahí? No. En 1919, una imagen que registra que el cambio. Acá está Hans Roberts, ¿cierto? El año 54, creo, no, 93, perdón, el lago llegaba hasta acá. Entre este punto y este punto hay como 5 metros, no, 15 metros. La cosa es que entre el año 19 y el 93 el lago descendía 0,02 centímetros anual. Actualmente el lago está muy atrás. Entonces, entre el año 93, la foto de Roberts, y el presente, el lago ha descendido a cerca de 0,2 milímetros anuales. O sea, aumentó más de un 100% su tasa de descenso, producto del impacto del cambio climático. ¿Qué composición tienen estos minerales? Bueno, hicimos difracción de rayo X dentro de ellos y tienen aragonito, dolomita, calcita, distintos tipos de carbonatos y minerales. A partir de ellos, además se puede obtener la temperatura, cómo va cambiando la temperatura en el tiempo. Entonces este es un perfil a lo largo de Lago Sarmiento, y si uno lo da vuelta, a partir de los carbonatos, puede darse cuenta que hace 1215 años atrás, el lago tenía 9 grados, 8,2 aquí, o sea, tuvo un descenso de temperatura, y aquí está la pequeña, la última edad de hielo, esa que congeló los viñedos allá en el norte y todo, hace 183 años. Entre el presente el lago bajó su temperatura a 7 grados y actualmente está en 8,9. Entonces, además son muy buenos indicadores de las condiciones paleoclimáticas que tenían los lagos, de la historia, nos cuentan de la historia de los lagos. Entonces, este es un trabajo que me pidió cuando estaba trabajando en Cernagiomín. Me pidieron que viniera a describir los estromatolitos y trombolitos de Laguna Los Cisnes. No sabía muy bien lo que había ahí, que los vine a hacer una descripción preliminar. Y lo que les voy a mostrar ahora es la descripción preliminar de Laguna Los Cisnes. Sí. Entonces aquí están las morrenas terminales, que bueno, Juan nos va a contar más en detalle. Y acá está la laguna, el lago Los Cisnes, que es una laguna cerrada.
Fue tan importante este descubrimiento que empezó a aparecer en la revista y todo, y gracias a la comunidad que se interesó en ella, empezó a hacerse divulgación y a hacerse conocida en el entorno, ¿no? Acá tenemos el hijo de Federico que nos acompaña hoy, que ha sido uno de los grandes impulsores de la Laguna de los Cisnes, de que se conozca, de que se desarrolle este tema. Acá hay una foto. Entonces, lo primero que se ve es que sobre el nivel del agua actual se distingue un conjunto de edificios. Así se describen, como edificios, ricos en carbonato, cuya precipitación fue inducida por comunidades bacterianas. Estos edificios presentan formas de domos, como este de acá, semicirculares o con geometrías alargadas. Pero estos edificios pueden alcanzar entre 80 hasta 1 metro de altura en ese sector, en el sector de la península. Y los domos microbiolíticos se observan cercanos a la costa actual del lago y pueden alcanzar un diámetro de 1,5 metros a 2 metros. Lo extraño de ellos, si uno toma una muestra de mano, si yo saco una muestra, macroscópicamente se pueden identificar como microbialitas, pero la parte superior se puede identificar como trombolitos. Es más tromboidea, se fijan, no es tan laminar. Y si uno los abre, pero en la parte de abajo se observan estromatolitos. Entonces hay una combinación de ambos. Se pueden observar tanto trombolitos como estromatolitos, los dos tipos. Y si yo tomo una muestra de mano de aquí de la base y la abro, se pueden ver las cianobacterias filamentosas. Aquí, ¿las ven? Ahora, ese tapete microbiano que cubre el lecho puede alcanzar 5 a 10 centímetros de espesor. Ahora, lo más particular de ello, algo que me llama mucho la atención, son estas zonas alargadas, estos domos están abovedados, o sea, dentro están huecos. Si uno los rompe, o algunos que están rotos, como este de acá, se puede observar que están huecos, que no tienen un espacio vacío. Y eso es una incógnita. Yo tengo un par de hipótesis, pero no sé por qué está sucediendo eso. Y lo que sí se observa es que acá tengo estromatolitos, y sobre ellos están los trombolitos. ¿Se fijan? Entonces tengo las dos combinaciones. Es bien complejo el sistema. ¿Y por qué se forman esas bóvedas? Puede ser por gases, puede ser por la misma flexura del viento, por actividad tectónica que las pliega. Hay que descubrirlo, hay que investigarlo. Entonces acá hay un cartón que un poco se trata de identificar eso. Tiene una capa externa, trombolito, una capa interna con un tapete microbiano, un espacio vacío y dentro de ella hay acumulación de muchos filamentos y sedimentos. De aquí quise destacar esto, porque Laguna de los Cisnes es súper importante a nivel global, como un sitio de colonias microbianas de importancia mundial, sin duda, pero está muy primitivo en su desarrollo del conocimiento. Y existen muchas brechas de conocimiento que desarrollar. Ahí en rojo trato de destacar las principales, o sea, hacia dónde deberán ir nuestros esfuerzos para poner en valor lo que tenemos acá al lado de la casa, ¿no? Uno es entender bien el entorno, las unidades geológicas, sus principales rasgos geomorfológicos, dónde están las morrenas, cómo evolucionaron las terrazas lacustres, conocer la evolución hidrogeológica del sistema, o sea, cómo se alimenta esta laguna, cuánto evapora, cuánto precipita, cuáles son sus tasas de captura. Otro aspecto importante es los aspectos biológicos. Secuenciar con ADN, saber qué especies habitan ahí, hay microcrustáceos, cuáles son, qué aplicaciones biotecnológicas pueden tener. Otro aspecto muy importante, las características físico-químicas del lago, la química del agua, la temperatura, el pH, un testigo, saber en profundidad cómo va cambiando los sedimentos, cuándo se vuelve este lago cerrado. ¿Cuándo empieza a ser endorreico? Hubo un momento que estaba alimentado por glaciales. ¿Cuándo fue? Entonces hay un montón de interrogantes que nos permitirían contar una historia y poner en valor turístico y científico el geositio de importancia mundial que tienen acá al lado, digamos. Y eso es. Muchas gracias.